Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los hermanos, tanto presenciales como los estamos virtuales, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que hoy, en esta semana, hemos terminado el libro de los Proverbios. Hasta el 31 teníamos esta semana la lectura. Y bueno, este libro es un libro considerado dentro de la Escritura como un libro de sabiduría, dentro de la palabra de Dios, pero aquellos todos que conocemos la Escritura, tenemos ese privilegio de conocer la palabra del Señor, sabemos que en definitiva toda la Escritura, pues podemos decir que es el mayor compendio de sabiduría espiritual, moral y que existe, ¿no? Así que, no obstante, Proverbios, bueno, pues es un libro que yo considero que no debería de faltar en la librería de ningún hogar, ¿verdad? Pero este libro no deberíamos de colocarlo en la parte alta de la estantería, de la librería, sino abajo, ¿verdad? Que sea un libro accesible, que esté a la mano. ¿Por qué digo esto? Porque Proverbios, en él encontramos sabiduría, guía y para todos los aspectos y circunstancias de nuestra vida. En Proverbios tenemos enseñanza para, por ejemplo, para cómo gestionar una familia, tenemos enseñanza para el trabajo, para las relaciones de amistad, también para formar una pareja, para gestionar la economía, cómo debemos de, en la iglesia también nos ayuda, etcétera, etcétera. Por eso digo que es un libro maravilloso. Y yo he comentado varias veces que este libro, hace ya bastantes años, era de joven, pues hizo una inflexión en mi vida, un cambio, ¿verdad? Porque encontré ahí un tesoro en este libro. Así que bueno, hoy yo tenemos, como es natural, un tiempo limitado y yo he querido comentar el capítulo 30, que dice el texto las palabras de Agur. No voy a comentar, por supuesto, todos los versos, sino aquellos versos que considero que tienen, aunque todos tienen enseñanza, por supuesto, pero para comentarlo entero necesitaríamos más del tiempo que disponemos. Así que, como sabemos, el libro de los Proverbios, gran parte de este libro fue escrito por Salomón, pero por supuesto no todo lo escribió Salomón. Y aunque Salomón, vamos a ir en un momento a Primeras de Reyes, al capítulo 4 de Primeras de Reyes, capítulo 4, y los versos, vamos a ver, los versos, ahora digo los versos, 4, versos 30 y 31 del capítulo 4, nos dice así, hablando de Salomón. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcó y Darda, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Bueno, aquí vemos que aunque Salomón nos dice la palabra que fue el máximo, pero vemos que nos está diciendo también la palabra de que había también más hombres con sabiduría. Así que bueno, yendo ya al texto, ¿verdad? Del Salmo, se nos dice la palabra, la profecía que dijo Agur, que dice que la dijo a Itiel y a Ucal. Sobre Agur, pues no tenemos mucha información, ¿verdad? En la palabra quién era, pero lo que sí podemos asegurar que era palabra inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Así que leamos los versos 2 y 3 que nos dicen lo siguiente. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno,
ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Aquí hace una declaración Agur de humildad, ¿verdad? Y se nos dice que, bueno, él está diciendo que tiene limitaciones en su comprensión de la sabiduría de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice que para poder discernir espiritualmente la palabra de Dios necesitamos, ¿verdad?, la ayuda del Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos que haber creído y haber sido sellado con ese Espíritu. Por eso la palabra dice también que el conocimiento del Evangelio y de la palabra de Dios para la persona incrédula, pues es locura, ¿verdad? Entonces aquí Agur está haciendo esa declaración de humildad. La humildad, nos va diciendo también la palabra, que es esencial para poder adquirir y conocer la verdadera sabiduría, que como todos sabemos, viene de la palabra de Dios. Este mismo libro de los Proverbios nos dice en el capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, sino fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por lo tanto, ya está diciendo Agur que humildemente él no tiene capacidad para entender, para comprender toda la profundidad y toda la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, muchas veces en oración pedir que el Espíritu Santo nos interprete algunos pasajes que son difíciles de interpretar, como decía el apóstol Pedro de la Escritura, de la enseñanza del apóstol Pablo. El verso 3 nos dice Agur, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Así que Agur tuvo un sumo cuidado, ¿verdad?, de no alardear de su conocimiento espiritual. Aunque sabemos y vemos que esta profecía que él va a dar, esa enseñanza, para aplicarla a nuestra vida, era recibida por el Espíritu Santo. Así que nos da una lección de humildad. A veces, desgraciadamente, escuchamos a hermanos que a lo mejor se alardean de que conocen, ¿verdad?, la palabra de Dios de una forma profunda, perfecta, de que su interpretación siempre es la correcta y a lo mejor falta un poco de humildad en este aspecto. Pero aquí Agur está reconocimiento eso, ¿verdad?, que humildemente. El verso 4 nos dice lo siguiente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Bueno, aquí Agur nos está diciendo que estas preguntas, ¿verdad?, que él está haciendo, pues solo Dios la puede responder, ¿verdad? Solo Dios la podía responder. Es parecido a las palabras que encontramos en el libro de Job al final, ¿verdad? Cuando Job tiene ese diálogo con el Señor y el Señor le empieza a hacerle estas preguntas: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba el firmamento, las estrellas, cuando le ponía coto a las aguas del mar, etcétera, etcétera? Es aquí lo que más o menos Agur está exponiendo, que hay respuestas que solamente no la podemos recibir a través de la revelación que tenemos en la palabra de Dios. Así que Agur nos desafía en cuanto al conocimiento de la creación del mundo. Y después añade algo interesante, ¿verdad? Dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabéis. Cuando el Padre se aparece a Moisés y le envía a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud, Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién digo que me envía? Porque Dios le había enviado a su pueblo, ¿verdad?, que hablara a su pueblo
de que iba a ser liberado. Y entonces el Señor le dice, yo soy el que soy. O sea que estas palabras nos da a entender muchísimas cosas de nuestro Dios. Pero una de las cosas importantes que nos revela la palabra es que a menos que Dios se dé a revelar mediante su palabra a los seres humanos, de sus atributos, de su amor, de su poder, de su vida eterna, etcétera, etcétera, todos los atributos, pues no le conoceríamos, ¿verdad? No le conoceríamos. Dios, necesitamos esa revelación, y esa revelación no solo la tenemos en la palabra, sino también en Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice la epístola a los hebreos. Así que ya Agur sabía que Dios tenía un hijo. El verso 5 nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Nos está diciendo, la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es pura. Y es muchas más cosas. La palabra de Dios es la verdad. Así que toda la palabra de Dios sabemos que es inspirada a los profetas, inspirada por el Espíritu Santo. Y podemos comparar la palabra de Dios, por ejemplo, con el oro. El oro puro, si lo fundimos, yo no soy artífice en ese aspecto, pero lo sé por el conocimiento de algunos orfebres, dice que luego se enfría y conserva el oro el mismo brillo y el mismo peso cuando el oro es puro. ¿Por qué? Por gracia a su pureza, no tiene mezcla. Cuando el oro no tiene mezcla con otros metales, pues al enfriarse se solidifica y tiene el mismo brillo, el mismo color y el mismo peso. Pues exactamente igual ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso dice aquí que es limpia, que es pura, porque no tiene mezcla, no tiene impureza, no tiene ningún error. Y por eso nos está diciendo que esta palabra es escudo a todos los que en él esperan, a todos aquellos que esperamos, ¿verdad? Esta palabra de Dios pues tiene muchísimas promesas prácticas para nosotros, porque si la ponemos en obra, si la conocemos y la ponemos en obra, la palabra de Dios pues evita que cometamos errores y nos libra de consecuencias negativas y perjudiciales en nuestra vida. O sea, en definitiva, la palabra de Dios protege nuestra vida si confiamos en ella. Luego tenemos en los versos 7, 8 y 9. Versos 7, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Yahvé? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bueno, aquí Agur está pidiendo humildemente dos cosas al Señor. Y dice antes de que muera, o sea que lo que le está pidiendo era para el tiempo que estamos en esta vida, ¿verdad? En este cuerpo. Y bueno, para el tiempo de esta vida reconoce sus debilidades, ya que los humanos tenemos la tendencia de olvidar al Señor cuando las cosas nos van bien, ¿verdad? Cuando las cosas nos van bien en la salud, en la economía, pues tendemos a olvidar al Señor. Y la otra tendencia es alejarnos del Señor cuando las cosas nos van mal y la vida es dura. Por eso aquí Agur está pidiendo que el Señor no le dé estos dos extremos de tener mucha riqueza ni tener mucha pobreza. Así que después dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. O sea que ahora Agur le está pidiendo al Señor integridad personal. Integridad personal. Él quería ser un hombre cuya vida, ¿verdad? Y cuyo testimonio
estuviera marcado por la verdad y no por la mentira. Otro aspecto a favor, ¿verdad?, de este personaje de Agur. El verso 8, pues nos dice que la falsedad y la mentira son un engaño tanto de la riqueza como de la pobreza. Por eso hay que tener en cuenta también las palabras de Pablo, ¿verdad? Cuando él dice que bueno, que teniendo abrigo y teniendo sustento y teniendo un techo, pues debemos de ser felices. Así que la riqueza, pues cuando son excesivas, pues, o la pobreza, pues, ¿verdad? La riqueza nos pueden, cuando son excesivas, que nos pueden convencer de que Dios no es necesario. Y después la pobreza, también extrema, la falta de lo esencial, pues también llevar a que no necesitamos a Dios, ¿verdad? No necesitamos a Dios. Así que continúa diciendo, manténme del pan necesario. Jesucristo, pues como todos conocemos los evangelios, Él nos dijo, yo soy el pan de vida. O sea, otro alimento, no físico, sino un alimento espiritual para nuestra alma y para nuestro espíritu, ¿verdad? Esa transformación que nos trae el Señor, que nos trae el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida, nos capacita para el amor, para la compasión, para la misericordia, para tener amor fraternal, para tener capacidad para perdonar y pedir perdón, en fin. Esa transformación preciosa que realiza Jesucristo, el Espíritu del Señor, que verdaderamente nos da vida, una nueva vida. Y bueno, y termina diciendo, y en relación con la pobreza y con la riqueza, dice, y que blasfeme el nombre de mi Dios. Así que Agur no quería ni riqueza ni pobreza, sino que estos extremos podían llevarle a profanar el nombre de su Dios. Así que sabemos que en la vida, en muchos aspectos de los extremos, pues no son buenos, ¿verdad? Y aquí lo que nos está diciendo Agur es precisamente eso, que la riqueza excesiva sube el orgullo y la prepotencia del hombre, creyendo que no necesita a Dios para nada, y la pobreza también, si es una pobreza en extremo, también evita hace que el hombre pues también renuncie o incluso maldiga al Señor, ¿verdad? Así que, bueno, pasamos ahora a otros versos, los versos 21, 22 y 23, que nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Así que nos dice que la tierra se alborota por estas 4 cosas. Por el siervo cuando reina. Aquí se está refiriendo a una persona, no a una persona con el corazón de servicio que, por ejemplo, que tenía José, ¿verdad? Que todos conocemos la historia de José, sino que a hombres carnales, con mentes corrompidas, degradados, sin preparación para gobernar. Eclesiastés nos dice, ay del pueblo cuando los siervos van a caballo y los señores a pie. O sea, cuando gobiernan personas en los países sin preparación, sin conocimiento y sin sabiduría, pues ocurre esto, ¿verdad? Que el pueblo sufre cuando no tenemos políticos que estén preparados, ¿verdad?, para gobernar y sobre todo
que no sigan las pautas de los mandamientos y de la palabra de Dios. Entonces, vemos en el mundo, desgraciadamente, hoy muchos países, ¿verdad? Sumidos en la pobreza, en el caos, por causa de unos políticos que, como dice Eclesiastés, van a caballo, y las personas que están a lo mejor preparadas y con sabiduría, pues van a pie, o sea, no tienen la posibilidad de gobernar. Aquí vemos, por lo tanto, otra enseñanza que encontramos también en el libro de Eclesiastés. Por el necio cuando se sacia de pan. Está diciendo que otra de las cosas que trastorna. El necio aparece con mucha frecuencia en el libro de los Proverbios. Y aparecen muchos personajes en el libro de los Proverbios, ¿verdad? El simple, el sabio, el necio, en fin, muchos personajes. Cada uno está reflejando, ¿verdad?, las distintas personalidades que encontramos en la vida. Así que el necio es aquella persona que toma decisiones erróneas y que no aprende de sus consecuencias. Y por lo tanto vuelve a caer de nuevo en los mismos errores. Es lo que Proverbio nos está diciendo la persona necia, que no aprende de sus errores, que es un error, porque muchas veces aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Pues bien, cuando un necio está saciado de pan, eso le da, cuando está en prosperidad económica, eso le da alas para seguir por esa senda y comete errores aún mayores. Así que nos dice que los necios, pues, son personas más o menos insoportables para la sociedad en general. Después nos habla por la mujer odiada cuando se casa. La mujer odiada. Bueno, ¿y qué clase de mujer es esta? Pues una mujer que, para que sea odiada o insoportable, es porque es pendenciera, poco amable, sin amor. Es, por lo tanto, lo contrario de la mujer virtuosa que aparece en el último capítulo de Proverbios, el capítulo 31, ¿verdad? Ahí aparece la mujer virtuosa. Entonces, dice que una mujer odiada, pues, cuando se casa también trae trastorno. Y después el último dice, y por la sierva cuando hereda a su señora. Por la sierva cuando hereda a su señora. En España tenemos un refrán que nos dice, no pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió. Es un refrán también lleno de sabiduría, de la experiencia de la vida. Dándonos a entender, ¿verdad?, que aquel que pidió, pues si cambia su posición y entonces deja de pedir, pues no va a tener compasión, ¿verdad? El que pidió. Y el que sirvió, dicen, pues tampoco podemos esperar de él un trato amable. Y vamos a ir a la Escritura, porque ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de Agar, la sierva de Abraham, que nos confirma precisamente lo que nos está diciendo este texto. Vamos a ir un momento al libro de Génesis, al capítulo 16 y al verso 5. Dice así la palabra. Dice, entonces Sara, la mujer de Abraham, dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, aun juzgue Jehová entre tú y yo. O sea que Agar, pues sierva, cuando se vio encinta de Abraham, pues empezó a despreciar, ¿verdad? Empezó a despreciar a la mujer de Sara. Luego, hay muchísimos más ejemplos, pero bueno, aquí nos está confirmando, ¿verdad? Nos está confirmando lo que nos está diciendo este verso de aquí de Proverbios. Y finalmente, por amor al tiempo, ¿verdad?, vamos a ver los versos 24 al 28. Aquí va a poner ejemplos de animales, ¿verdad? Y esto pues vamos a intentar de traducirlo en sabiduría espiritual
para nosotros. Dice así los versos 24 al 28. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Luego vemos aquí estas 4 cosas, ¿verdad? Estas 4 cosas que nos está diciendo, y dice que las hormigas son muy pequeñas y tienen poca fuerza en comparación con otros animales. Sin embargo, nos están mostrando la sabiduría, porque todos sabemos, la vemos en el verano, cómo recolectan sus alimentos para el invierno. O sea que ellas trabajan cuando pueden trabajar y no son perezosas. Así que nos está enseñando que el trabajo constante y duro y en el momento oportuno, pues supera la debilidad individual. Y aunque ellas son pequeñas, pero están demostrando una sabiduría. Así que una enseñanza también para nosotros, ¿verdad? De que debemos trabajar cuando podemos, cuando es el tiempo oportuno y en los años que tenemos que trabajar. Desgraciadamente hoy vemos que hay muchos jóvenes con 30 o casi 40 años que no tienen trabajo. Y eso es una pena, ¿verdad? Porque están en la edad de formar su vida. Así que tenemos que aprovechar también, si hacemos una interpretación espiritual, ¿verdad? También nosotros debemos de trabajar para la vida eterna, como dice la palabra, que acumulemos tesoros en los cielos. Y también la palabra nos dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Luego, como las hormigas, debemos de aprovechar, ¿verdad?, espiritualmente el tiempo que estamos en esta tierra, en este cuerpo, para labrarnos esa vida eterna. Después dice, los conejos, pueblo, nada esforzado. Bueno, estos animales suelen hacer, yo lo he visto en el campo, a veces las madrigueras las hacen bajo tierra, bajo roca, ¿verdad? En tierra bajo roca, y así pueden escapar de los depredadores. Bueno, nuestra roca es Cristo, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos dice, es nuestra roca, así que seremos librados, ¿verdad?, de los ataques del mal que quiere destruirnos si nos refugiamos en la bendita persona de nuestro Señor. Después dice, las langostas que no tienen rey. O sea, una de las características de las langostas es que parece ser que no tienen un líder que los dirija. Sin embargo, ellas son capaces de formar, a veces lo hemos visto en los reportajes, grandes formaciones para buscar alimento. Así que nos muestran la eficacia de saber trabajar en equipo. No, la palabra aquí no refleja las abejas, pero sabemos que las abejas tienen una organización también importante, aunque ellas sí tienen un líder que es la reina. Así que nos enseña, ¿qué nos enseña? Que es importantísimo cuando sabemos trabajar unidos como cuerpo y sobre todo, ¿verdad?, para la extensión del Evangelio, como vemos en la palabra, la importancia de que cada uno de nosotros podamos ocupar el don que el Señor nos da. Y finalmente, ya para terminar, nos dice la araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Así que este pequeño animal extiende sus telas por donde quiere. Por eso nos dice en palacio del rey. O sea que usa sus habilidades para extender su dominio por donde ella quiere o puede. Así que nos enseña la araña, bueno, pues que el trabajo duro, constante, excelente, ¿verdad?, que realiza este pequeño animal, pues nos puede llevar a la meta que nos hayamos propuesto.
¿verdad? Sea una meta, por así decirlo, en este mundo, en esta sociedad, sea una meta espiritual, ¿verdad? La constancia, el aprovechar las oportunidades, el tener una meta clara en la vida, en todos los aspectos, es importantísimo. Bueno, pues aquí ya terminamos, ¿verdad? Pasado ya el tiempo, terminamos el comentario de este maravilloso libro, que yo recomiendo, ¿verdad? Que aunque ya lo hayamos leído, pero yo personalmente repaso durante el año muchas veces, ¿verdad? El libro de los Proverbios, porque recibo ahí dirección y enseñanza para mi vida. Así que os exhorto a que tengáis a mano este libro en vuestras casas. Que el Señor nos bendiga.